vamos entonces a continuar aquí. Tenemos aquí ya la presentación de la sesión de esta noche, que como vimos, pues no tenemos tenemos sobre todo quórum de nuestro curso Edifica Intermedio. Como he venido comentando, este curso es para las personas que tomaron Edifica 1 o tomaron Edifica 1 y Edifica 2. Y este sería ya su tercer curso para los que tomaron Edifica 1 y 2 y estarían terminando los 3 módulos de nuestro curso Edifica, Descubre tu nueva identidad. Así que hoy vamos a tener nuestra sesión 5 y los temas que vamos a dar esta noche, como ven, lección 12 y 13, la clase del amor de Dios, la clase del amor de Dios, y lección 10 y 11, matrimonio y noviazgo. Así que va a estar muy bueno esta noche. Bueno, lo primero comentar es que estos temas forman parte también de nuestro código de cultura, porque estos temas son muy importantes en la vida cristiana y el fundamento que tenemos para enseñar sobre estos temas está en nuestra nueva identidad. ¿Cómo vivimos en una nueva identidad de hijos amados y herederos? Estos temas. Y bueno, esto tiene que ver con el código de gracia. Nosotros tenemos un código de gracia en la iglesia y de esta manera en nuestra iglesia, esta es nuestra cultura de familia. Y por esa razón es que este tema, cuando nos referimos a la clase del amor de Dios, estamos hablando a hacer una distinción del amor de Dios, que es el amor verdadero, y otras clases de amor que puede haber que provienen del corazón humano. Entonces en realidad solamente sería distinguir el amor de Dios, que es amor verdadero, y la expresión de amor que humanamente nosotros podemos tener. Así que en la Biblia hay 5 palabras que se utilizan para referirse al amor y para hacer una distinción del amor de Dios. Por ejemplo, la palabra filia, que se refiere a amor de amigos, se refiere al afecto y el cariño que podemos tener como amigos en la iglesia, en la familia espiritual, o en relación a otras personas. Pero la Biblia, cuando se refiere al amor de Dios, se traduce de la palabra griega ágape. Así que cuando se refiere a la palabra ágape, se describe, se refiere o se describe como lo dice la Escritura cuando habla del matrimonio, o cuando habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí que el amor ágape, el amor de Dios, es un amor incondicional. Es un amor que no está determinado por la respuesta de la otra parte, ni por el comportamiento de la otra parte. Es un amor absolutamente incondicional, el amor de Dios. Y por eso este es el amor verdadero. Así que humanamente hablando, la expresión de amor que nosotros tenemos es en realidad no proviene de Dios. Y la Escritura nos lo dice claramente, que el amor verdadero viene de Dios porque Dios es amor. Entonces, Dios no solo tiene amor, sino Él en su naturaleza es amor, porque esa es la clase del amor de Dios que Él nos ha dado, y esa es la naturaleza de Dios. Él es un Dios que ama de una manera incondicional y por tanto sacrificial. Esto es algo que le hablamos mucho en nuestro coaching de Renueva los Matrimonios, y que también ahora nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras hijas los chavos en la iglesia deben saber estos principios en relación a las relaciones personales. Ahora aquí la Escritura nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y qué interesante nos está lo que nos dice aquí la Escritura, ¿no? ¿Quién iba a pensar que cuando hablamos del amor, hablamos de mandamientos? Fíjate qué interesante. El amor de Dios consiste en entender y en hacer sus mandamientos. En otras palabras, nosotros tenemos un llamado en nuestra nueva identidad a obedecer al amor de Dios. Se puede decir que en la vida cristiana y en el discipulado somos enseñados a obedecer al amor de Dios, no obedecer nuestras emociones ni nuestros sentimientos que provienen de nuestro corazón, humanamente hablando. Así que, bueno, como pueden ver, comenzamos con este curso con el ego y vamos a terminar con lo contrario al ego. Ya vimos que el ego, la vida del yo, es la vida del alma, es la vida humana separada de Dios, sin conocer de Dios. El ego es
viviendo yo centrado en mis intereses y lo que creo que me conviene, lo que siento y lo que bien me parece. Eso es el ego. El ego es eso. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, no permito a nadie que se meta en mi vida, no me someto a ninguna autoridad. Ese es el ego. Entonces, totalmente contrario al amor de Dios, porque el amor de Dios nos va a llevar a no vivir centrados en nosotros mismos, sino nos va a vivir a ser como Dios es. ¿Sí? Es decir, dar con amor todo, dar con amor todo. Así que tenemos que entender, por tanto, el diseño y el propósito de Dios en las relaciones personales, comenzando por el matrimonio. Y es lo que vamos a ver esta noche, el diseño y el propósito de Dios de hacernos uno al unirnos en matrimonio. Por eso el Señor hace una comparación extraña del matrimonio y habla de la relación de Cristo con su iglesia. Por eso dice que en el arrebatamiento el Señor viene por su iglesia, a la cual le llama su novia. Es decir, su iglesia somos todos aquellos con quien el Señor va a unirse, se puede decir, en un matrimonio. Así que esto es muy extraño, pero muy profundo, porque nos está diciendo que, por cierto, la figura del matrimonio, Dios la está usando para hacernos entender la intimidad y unión que vamos a tener con Él por toda la eternidad, al ser Él la cabeza y nosotros su cuerpo como iglesia. Entonces, bien, vamos a ver entonces que el amor de Dios consiste, dice, en obedecer el amor de Dios, en obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 5:3, así que sí hay mandamientos. Y digamos, hay un principio básico a entender en qué consiste vivir en el amor de Dios y identificar esta clase tan elevada del amor de Dios. El amor de Dios es de una naturaleza elevada, está por encima de nuestra capacidad humana. Nosotros no podemos vivir en el amor de Dios si antes no hemos recibido el amor de Dios. Por eso la Escritura nos dice, vamos a tener un estudio esta semana de toda la carta, la primera carta de Juan, y ustedes van a ver cómo habla del amor de esta forma, en una forma elevada, pero porque es un amor que no está en nuestro corazón, en nuestros sentimientos ni en nuestras emociones. Es un amor que está en Dios y que ahora Él nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha hecho nacer de nuevo a su amor, que es un amor verdadero. Así que por esa razón es que tenemos un llamado a obedecer el amor de Dios, porque ahora estamos bajo un nuevo régimen, una nueva naturaleza que nos hace vivir el amor de Dios. Y ese es el fruto que vamos a dar. Por eso la Escritura dice que los frutos del Espíritu es el amor. Es un fruto, el amor, que se va a manifestar de muchas maneras. Aquí dice en Mateo 7:12, por eso todo cuanto quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Así que Jesús de esta manera resumió en qué consiste obedecer el amor u obedecer los mandamientos del amor. Entonces vamos a encontrar que en la Biblia y en el Nuevo Testamento podemos identificar mandamientos. Constantemente tú vas a encontrarte que hay mandamientos. El amor de Dios no se vive como a mí me parece, lo que yo considero que es el amor de Dios. Necesitamos identificar cómo Dios establece una cultura del amor de Dios, de su gracia para vivir en la iglesia y para relacionarnos con todas las personas que nos conocen. No es a nuestro criterio, no es a nuestra manera, Dios tiene mandamientos específicos y el principio es, como quieras que te traten, así trata tú a los demás. ¿De acuerdo? Entonces este es un principio. Antes de pensar en mi interés, en lo que a mí me gusta o prefiero, tengo que pensar primero en los demás. Tengo que pensar primero en mi familia. Tengo que pensar primero en mi esposa o en mi esposo. Tengo que pensar primero en la iglesia, antes que pensar en lo que a mí me gusta o me parece mejor. Entonces, por eso aquí dice la Escritura, hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, claro que también hay que amar de palabra y de lengua, que también hay que expresarlo, porque Dios nos habla con amor. Aunque es interesante que Jesús nunca dijo, yo te amo. ¿Se dan cuenta? Qué interesante.
nunca veremos que Jesús haya dicho en la Biblia, yo te amo o yo los amo, nunca dijo. De esa forma tan directa no lo dijo, sino él lo demostró. Pero en la forma en que él hablaba, expresaba el amor que él tenía por la humanidad. Así que no solamente hablar de palabra, no solamente decir te amo, porque por cierto en nuestra cultura hay muchas maneras de expresar afecto cariño. Hoy yo veo que muchos dicen yo te amo, porque mucho le copiamos a la cultura de Estados Unidos, que allá para todo es te amo, porque en inglés solamente hay una palabra para referirse al amor y es love. Entonces, en inglés, para decir te quiero, es love. Me gusta, me gustas, love. Eres lo máximo, love. Entonces, ellos solo tienen una palabra. Nosotros podemos decir te estimo, te aprecio, me gustas, te quiero, pero cuando decimos te amo, estamos realmente diciendo algo muy serio. Y bueno, pues no solo de palabra y de lengua decir te amo, sino dice de hecho y de verdad. Es decir, aunque haya personas que dicen, que piensan, que aman a otros, si no lo demuestras en tu manera de vivir, aquí dice que entonces, pues no estás manifestando el amor de Dios. Y esto se ve desde si tú eres una persona educada, que tú acostumbras salir a algún lugar, cuando tú ves a alguien, lo saludas, amigablemente. Esto tiene que ver con ser amables, con ser cortés, quiere decir con tener buenos modales, ¿verdad? Porque en esas cosas que parecen pequeñas, nosotros estamos mostrando el amor, el decir gracias. Hoy en día muchos papás están activándose con los niños porque se han dado cuenta que los niños necesitan ser enseñados y ser educados. Entonces, los chavos que eran educados tienen que aprender, tienen que seguir siendo educados. Si a ti te enseñaron en tu casa a saludar, a decir gracias, a expresar, ser amable con las personas, que si alguien te habla, tú le contestas amablemente, tú debes de continuar esa educación que te dieron en tu casa, porque eso es lo básico, desde luego que nosotros podemos mostrar de tantas maneras el amor de Dios. Así que aquí nos dice, por ejemplo, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Quiero que vean cómo servir en la iglesia es una de las maneras en las cuales nosotros vamos a manifestar el amor de Dios, de hecho y de verdad. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, una persona que sirve es una persona que está mostrando amor. Por eso en la iglesia nuestro código de gracia nos lleva a servirnos los unos a los otros con amor. Así que cuando te estamos invitando, estamos llamando a las personas a servir, lo que estamos diciendo es queremos invitarte a que tú vivas en amor y ames de hecho y de verdad. Así que por eso aquí nuestros equipos de voluntarios son personas que en verdad están mostrando el amor. Están mostrando el amor y por eso queremos que todas las personas de la iglesia formen parte de nuestros equipos de voluntarios, porque cuando servimos en la iglesia estamos en verdad, como dice aquí, actuando con amor y haciendo que el amor se manifieste, porque en el original, en el ágape, amar significa acción. En la Biblia amar no es pensar que yo amo o sé que yo amo a los demás, sino es demostrarlo en mi forma de vivir, en mi conducta constante. La pregunta es, estaría padre hacerte que te hiciéramos una encuesta en la iglesia. Estaría padre hacerlo aquí en el discipulado. ¿Qué opinas de cada persona de este discipulado? ¿En qué forma cada persona de este discipulado te inspira en la forma en que sirve en la iglesia o te sirve a ti? Porque estamos hablando de servir en la iglesia con amor y que Dios no olvida todo lo que hacemos por amor a la iglesia. Y dice, y sí, y dice que han mostrado ustedes sirviendo y lo siguen haciendo. No solo sirvieron en un tiempo, sino lo siguen haciendo. Así que cuando nos habla aquí del amor de escritura, nos dice en esta parte cuando se refiere al amor, que dice que el amor no es, por cierto, ¿verdad? Ahí en Corintios 13 nos da toda la descripción del amor verdadero,
del amor de Dios. En el verso 4 dice, el amor es sufrido. Entonces, una persona que tiene amor de Dios, tiene amor verdadero, es una persona que puede sufrir por causa del amor. ¿En qué consiste sufrir? Pues, por ejemplo, puede ser el que cuando tú perdonas una ofensa, cuando tú no te ofendes por algo que hicieron o algo que hicieron en contra de ti, el amor ahí es sufrido. O cuando nosotros hacemos un esfuerzo para hacer algo por alguien, aunque eso nos incomode o aún nos haga cause sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, en la familia, en la casa. Yo creo que aquí tenemos esto puede ser muy provechoso en las familias, que tú enseñes a tus hijos a mostrar amor en la familia, que ellos sirvan en casa, porque esta nueva generación de niños y de jóvenes necesitan ser enseñados a amar en su casa, en su familia, porque son una generación muy bendecida porque todo se les ha dado, se les complace constantemente y en las familias cristianas, la verdad los papás, yo puedo ver que se esfuerzan mucho todo el tiempo porque el amor de Dios que le ha dado a tus papás, también te lo ha dado a ti. Así que no solamente le corresponde a tus papás servirte o cuidar de ti o darte todo lo que tú necesites. Tú también como hijo puedes por amor servir a tu papá. Papá, ¿quieres que te ayude y lave el carro? ¿Qué quieres que haga por ti, mamá? ¿Qué necesitas? En cambio, hay un problema porque hoy en día es posible que muchos jóvenes hasta se molestan cuando les piden que hagan algo para su familia, o a lo mejor lo hicieron en un tiempo y ahora ya no sienten que ya se graduaron y que ya no tienen por qué hacer por su familia, porque ya por muchos años lo han hecho. Aún en la iglesia hay quienes piensan que han servido por muchos años y ya se dieron, ya se están, como se dice, jubilando. Aquí en la iglesia no hay jubilación, ni siquiera nosotros como pastores nos jubilamos, ¿eh? Quiero que sepan que hay pastores que se jubilan y piden su jubilación, ¿eh? En las denominaciones los pastores tienen como derecho jubilarse. Nosotros no estamos esperando cuando nos jubilamos y dejamos de trabajar y de servir al Señor y de servirle a la iglesia. Entonces, de la misma manera, no te me jubiles. Tú sigues sirviendo como lo hiciste al principio. Por eso el reproche de Jesús a la iglesia de Éfeso es que ellos habían perdido el amor que tenían al principio, en su primer amor al principio. Ellos dejaron de amar a Dios y de servirle como lo hacían al principio. Incluso podemos estar haciendo para Dios las mismas cosas, pero podemos haber dejado, puede ser que hemos dejado de hacerlo con la pasión y el fuego con que lo hacíamos cuando le conocimos. Así que aquí nos habla del amor que es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, dice que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Aquí en esta versión, en el verso 5, dice, no ofende, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Una persona que ama es una persona tolerante y paciente. El amar a las personas no consiste en que ellas hagan todo lo que nos gusta y que se comporten de la manera en que nosotros lo deseamos. En la familia somos enseñados a amarnos a pesar de que la esposa deja la toalla mojada en la cama, el esposo deja siempre la pasta de dientes abierta. En la casa todo el tiempo estamos enfrentando estos hábitos que por cierto en cualquier matrimonio generan conflicto al principio, pero cuando hay madurez y hay amor, tú pasas por alto todo ese tipo de situaciones, porque el amor no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Wow, se los puse en esta versión porque creo que está bastante directo lo que nos está diciendo y está confrontando nuestra manera de vivir diariamente. Así que no exijan que las cosas se hagan a su manera, no se enojen y lleven un registro de las ofensas recibidas, ¿verdad? Dice aquí. Bien, así que dice la palabra también que el amor puede ser enseñado como una cultura. Así que les decía yo que estamos aquí viviendo en un código de cultura,
la cultura de Jesús y un aspecto básico de nuestro código de cultura es la gracia. Y esto quiere decir que como nosotros recibimos de gracia, así demos también de gracia. De la misma manera que Dios nos amó a pesar de quienes éramos o de lo que hicimos, y Él nos perdonó y nos amó, así nosotros estamos llamados a obedecer al amor. Tito 2:4 dice que el amor puede ser enseñado y que es una cultura que consiste en mandamientos. Así que vamos a identificar esos mandamientos que están en la Biblia, que nos hablan de qué es amar, ¿no? Que nos hablan qué es amar. Nos dice específicamente cómo amarnos. ¿En qué consiste amarnos? En acciones específicas. Pero sí, dice la Escritura en Tito 2:4 que las mujeres veteranas enseñen a las esposas jóvenes a amar a sus maridos. Esto es muy extraño. ¿Cómo es posible que una esposa que esté enamorada, joven, muy enamorada y acá, tenga que ser enseñada a amar a su marido? Esto nos está hablando de que no estaban entendiendo ahí en Creta, a donde se mandó esta instrucción, que el amor no es solamente dar flores, dar chocolates, decir te amo, poner ojos de borrego a medio morir, como decíamos, sino es una cultura de mandamientos, es acciones específicas que me hacen servir a otros por cuanto yo les amo. ¿Ok? Amar también significa hacerlo con la cartera, porque recuerden que aquí en nuestra cultura el refrán dice a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Qué terrible. Y muchos así han vivido en el matrimonio. Muchas esposas no saben ni lo que gana el esposo, cuánto le llega, nunca se les consulta cómo se toman las decisiones para administrar el patrimonio de la familia. Acá el esposo, tienen hasta sus cuentas acá, que nadie sabe cuánto dinero tienen. El día que se mueren, nadie sabe si tenía cuenta de banco, si estaban protegida la familia. Es terrible la cultura en que vivimos nosotros, tan mezquina, tan egoísta. Entonces, por esa razón es que todas estas son formas de mostrar el amor de Dios. Tenemos que enseñar también a las chavas, a los chavos, qué es el amor, ¿verdad? Que no es nada más sentirse enamorado y atraído por alguien y andar con alguien, sino en qué consiste verdaderamente amar a la otra persona. También es importante mencionar que, ok, vamos a ir acá al siguiente tema. Vamos a entrar aquí en el tema de matrimonio y noviazgo. Que fíjate, este es el último tema precisamente de nuestro curso de Eleva. Yo cambié el orden de los temas en este módulo porque me di cuenta, tienen una secuencia, y me di cuenta qué bendición era cerrar con estos temas, entendiendo el elevado nivel del amor de Dios que es con el que nosotros vivimos ahora, esta nueva naturaleza que Dios nos llama a obedecer, el amor de Dios en todas nuestras relaciones personales, comenzando por la familia, la iglesia y las personas que nos conocen. Así que por esa razón vamos a aplicar este principio del amor de Dios al tema del matrimonio y el noviazgo. Y bien, sobre esto, no vamos aquí a dar obviamente todo el curso, sino vamos a hablar de lo básico, porque sí es necesario, quiero recomendarles a ustedes, los matrimonios que están aquí, los jóvenes, hagan un video estudio sobre estos temas, para que tengan claro en qué forma Dios nos llama a vivir en una nueva identidad, hijos amados y herederos, en relación a una pareja, en relación a la persona, en relación al matrimonio y en relación al noviazgo. Y bien, pues me parece muy interesante entonces entender el diseño y el propósito de Dios, que consiste en hacernos uno al unir un hombre y una mujer en matrimonio. El mandamiento de Dios de unirse en matrimonio consiste en unirse con el amor de Dios, vivir como si fueran uno. Así que es más allá que un sentimiento romántico, sentirse atraído o sentirse enamorado. Es más allá que eso. Hay que entender que una relación con una pareja está fundamentada en este principio.
Dios nos llama a ser unidos para ser uno. Y esto es algo sumamente complicado. Como saben, las personas que están casadas o han estado casadas, saben qué complicado es eso. Así que vamos a establecer este principio. Vamos a hablar también acerca de otro régimen, que es personas que eh, están casadas en yugo desigual. Vamos a hablar de este principio en esos casos de personas que están casadas con esposo o esposa que no es creyente. Y también nos vamos a referir, desde luego, al tema del yugo desigual, al divorcio, a la unión libre y el noviazgo. Básicamente vamos a aplicar los principios a estos temas, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad en que vivimos. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, tenemos que identificar que esto es algo que Dios creó al hombre desde el principio, y como vemos aquí, Dios estableció desde el principio un diseño que consistió en unir a un hombre con una mujer. La palabra matrimonio se refiere, la palabra latín matrimonium se refiere a la capacidad de procrear o de tener hijos. Y eso se refiere a la unión de un hombre y una mujer. Entonces, aquí nos establece que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿por qué Dios le dijo esto a Adán? Si Adán no tuvo que dejar a su padre y a su madre. Quiere decir que lo que Dios estableció para el principio es permanente, y Dios define de esta forma el diseño que tiene para que unir a un hombre con una mujer. Este es el principio que va a prevalecer siempre. Esto no tiene que ver con que esté en el Antiguo Testamento. Podemos ver que en Efesios capítulo 5 Dios vuelve a confirmar que este principio continúa vigente a lo largo de toda la Biblia, de todas las generaciones, de toda la historia de la humanidad. Dios jamás ha cambiado un principio. No, Dios no dice, bueno, es que ustedes ya viven otros tiempos, así que pues vamos a darles otro consejo a ustedes, porque ya, pues no es lo mismo, ¿verdad? Que en los tiempos de sus papás, de sus abuelos, mucho menos en los tiempos bíblicos. No, miren, tenemos que identificar que los principios que están en la Biblia, Dios no los cambia, siguen vigentes, y si esto te crea un conflicto, tienes que entender cómo Dios hace que permanezcan vigentes estos principios que Dios estableció desde la creación y a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede ser que a través de tantas generaciones, donde ha cambiado la cultura, las costumbres, Dios diga y siga diciendo lo mismo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo mismo que dice Efesios capítulo 5 del verso 21 al final, al verso 33, Dios describe en qué consiste el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer y el pacto del matrimonio. Miren qué interesante cómo Dios dice que el propósito del matrimonio es que seamos uno, lo cual es humanamente imposible ser uno. No podemos ser uno. Fíjense que estaba viendo que hoy se habla de la atracción de la similitud. Siempre habíamos hablado de que las parejas se atraen en los opuestos. Es decir, una mujer insegura puede ser atraído por un hombre orgulloso y prepotente porque se siente muy seguro. Entonces ahí vemos los opuestos. Una mujer insegura, débil de carácter, se siente complementada por un hombre arrogante y que se siente seguro. Pero también hoy en día se está hablando de la atracción de la similitud, que es que buscas a alguien que es parecido a ti o como tú. Te vas a sentir atraído por alguien que es chaparrito como tú o alto como tú o que hasta físicamente se parece a ti. Lo más normal es que las parejas sean atraídas por los polos opuestos, pero también existe la atracción por similitud. Mira, aquí nos habla de esto. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó como, fíjate, a los dos, varón y hembra, los llamó Adán el día en que fueron creados. Para Dios eran Adán, los dos eran uno, porque se está refiriendo, conocemos ya el registro de la Biblia, nos dice cómo
Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la tomó de la costilla de Adán, del costado de Adán. Hablando de que la mujer viene de Adán. Dios no hizo a la mujer del polvo de la tierra, la tomó del costado de Adán para hacernos saber que en realidad somos uno, que la mujer fue tomada de la naturaleza de Adán. Por eso Adán le dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estaba diciendo, tú eres de mi misma naturaleza, tú y yo somos uno mismo. Aquí Adán le cantó la de Timbiriche. Timbiriche se pirateó aquí la canción de Dios. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Solamente cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, dijo que había hecho algo bueno en gran manera. Todo lo demás siempre decía Dios o dijo es bueno, pero cuando hizo al hombre y a la mujer dijo que era bueno en gran manera. Así que sabemos que Dios tenía un propósito para crear al hombre y a la mujer y hacer de ellos uno. Y el propósito de Dios, como sabemos, era hacerlos gobernar y enseñorearse sobre la creación. El mandamiento de Dios es que ellos iban a gobernar representando a Dios ante la creación. Así que vemos entonces aquí en Génesis 2:18 que Dios nos muestra por qué razón o en qué circunstancia hizo a la mujer para hacernos entender que la mujer y el hombre eran un equipo. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, Dios estaba diciendo que quería que el hombre estuviera acompañado, que no estuviera solo. ¿Por qué razón? El hombre pudo haber gobernado solo la creación. ¿Por qué razón era necesario que Dios le hiciera una ayuda idónea a alguien como él, que estuviera a su lado, no debajo de él, ni por encima de él, sino junto a él gobernando sobre la creación? Porque el amor verdadero consiste en eso. Adán no hubiera vivido el amor verdadero de Dios, no hubiera conocido el amor verdadero de Dios si él no hubiera tenido a alguien a quien amar como Dios lo amó a él. Por esa razón era necesario que hubiera también, no solo el hombre, sino también la mujer, porque el amor solo se expresa en las relaciones. Por eso es que las personas que les cuesta mucho trabajo relacionarse, que no son amigables, que son personas distantes, que son personas hasta tímidas o introvertidas, por esa razón ministramos sanidad emocional en la paz del perdón, porque entendemos que esto no es normal. Y la vida cristiana normal es una persona que vive en el amor de Dios y que se relaciona constantemente, que es amigable, que sirve a los demás. Por eso dice que es amigo debe demostrarse amigo. Yo no estoy esperando a que vengan y me saluden. Yo doy el primer paso y tomo la iniciativa porque los amo, voy y los saludo y soy parte de una familia. Así que las relaciones es indispensable para que podamos vivir en el amor de Dios. Por eso el hombre no se quedó solo, sino Dios le trajo a la mujer para que juntos ellos en su amor, ¿verdad? En el amor con que Dios les amó, fueran uno. Dios les llamó a ser uno con él. Por eso dice que cordón de tres dobleces no se rompe, porque Dios es el tercer cordón que se une a la pareja, al esposo y a la esposa, al hombre y a la mujer para ser uno con ellos. En otras palabras, es imposible disfrutar del matrimonio y vivir en pareja sin tener la naturaleza y el amor de Dios en nuestras vidas. Por esa razón es que este mundo está derrumbándose socialmente. Por eso el matrimonio se está derrumbando, porque la gente no conoce a Dios. Así que no es bueno que el hombre esté, solo le haré ayuda idónea para él. Entonces era tan importante que entendamos que este es el diseño de Dios y que Dios llamó al hombre y a la mujer a ser uno porque iban a gobernar. Por eso aquí dice en Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Está hablando toda la escritura de Primera de Pedro 3, está hablando de la pareja cristiana. Siempre está hablando de la pareja de un esposo y una esposa que ambos están en el mismo yugo, están en el mismo sentir, son cristianos, son discípulos de Jesús. Entonces dice aquí que los maridos, dice igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Esta es una advertencia entonces,
que si nosotros no estamos unidos en el matrimonio, si nosotros estamos constantemente en conflictos o en pleitos, o estamos divididos, o no hemos resuelto nuestros conflictos, si seguimos enemistados, si seguimos viviendo sin tener confianza el uno con el otro, pues esto va a traer una barrera con Dios. Y aquí específicamente el mandamiento para los maridos es que traten a la mujer dándole honor como a un vaso más frágil. Así que este es un mandamiento para el hombre, así como para la mujer, respetar a su marido. Entonces dice que la mujer es un vaso más frágil. Hablando del diseño de la mujer, es más frágil. Vivimos en una cultura donde ahora las mujeres quieren estar a la par del hombre, pero la mujer no tiene que ser como el hombre. La mujer puede a la par del hombre en su naturaleza como mujer. En su carácter femenino, la mujer está a la par del hombre. No tiene por qué estar en un conflicto o pleito con los hombres para demostrar quién es más, quién está arriba y quién está abajo, sino que la mujer tiene un honor dado por Dios, y entonces dice que los esposos debemos tener mucho cuidado de honrar a nuestras esposas y a tratarles como un vaso más frágil, porque ellas son coherederas, o sea, junto con ellas nosotros somos herederos. No somos más herederos que ellas, somos coherederos de la gracia de la vida. De otra manera, las oraciones van a tener estorbo. Esto es algo, una advertencia severa, porque nos está diciendo que no tendremos autoridad para gobernar en este mundo, no tendremos autoridad para manifestar el poder de Dios, no tendremos autoridad para que las cosas cambien a través de nuestra fe. Vamos a tener un estorbo si no tenemos este cuidado en el matrimonio. Bien, entonces, este es el principio que hay que entender. Este es el principio que hay que entender. Entonces, el misterio del matrimonio, como dice Efesios, cuando está hablando del matrimonio en la parte final, cuando describe el pacto, dice algo sorprendente, Efesios capítulo 5, en el verso 32, cuando dice, grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Entonces está diciendo que este es un misterio, Cristo y la iglesia unidos como un matrimonio, unidos de esa forma, como cabeza y cuerpo, unidos para gobernar sobre la tierra en el milenio. Entonces, es tremendo el matrimonio por esa razón. Y por esa razón estamos enfrentando ahora, en este último tiempo, una amenaza y todo un plan dirigido a destruir el matrimonio y a destruir la identidad de la humanidad, ¿verdad? Porque finalmente nuestra identidad es unir a un hombre y a una mujer. Entonces, lo que estamos viendo, este plan de maldad dirigido a destruir a la humanidad, consiste en traer confusión en relación a la identidad de género, a la identidad sexual. Y por tanto, lo que podemos ver es que el enemigo está lanzando un ataque estratégico a lastimar el matrimonio, también está lastimando la familia y buscando confundir esta nueva generación de jóvenes y de niños. Bien, ahora hablemos del yugo desigual, porque este es un tema diferente con respecto a las esposas que están casados con esposos no creyentes, ¿verdad? Porque muchas mujeres cristianas están aplicando un principio con el esposo como si él fuera cristiano. Y hay que entender que ellos todavía no conocen al Señor y que a través de ti le pueden llegar a conocer, pero que no puedes tratar tú con él como si fuera un matrimonio cristiano. Por esa razón tenemos que entender aquí y ser empáticos con estas preciosas mujeres, porque no tenemos idea de la forma en que ellas sufren, o un esposo que es cristiano y su esposa no quiere acompañarlo, cómo sufren estas personas en el matrimonio y en la familia que no están compartiendo esta manera de ver la vida, este estilo de vida. Así que en principio, jóvenes y señoritas tienen que entender este principio, que Dios dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, tenemos el caso de mujeres que se casaron sin conocer al Señor y bueno, ya casadas o ya casados llegaron a Cristo. Y ahí es donde se vuelve un yugo desigual. Incluso hemos sabido de esposos que reclaman a la esposa, oye, yo me casé contigo, tú eras católica y ahora ya cambiaste. Entonces esto presenta un conflicto porque parece esto muy
muy elocuente, muy convincente. Bueno, es que yo me casé contigo y tú eras católica. Entonces, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué dice la Escritura? Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, ¿no? Así que aquí las que quieren escapar, pues no, no, ¿verdad? Todavía no. Ha habido movimientos religiosos donde hacen que se divorcien las personas. Yo sabía que ahí con los testigos de Jehová, si con los testigos de Jehová les llega un matrimonio en yugo desigual, les dan un ultimátum y le dicen, o él llega acá o divórciate, y se divorcian con los testigos de Jehová. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, si él está de acuerdo, si él respeta su creencia, si a pesar de que él no crea como ella, él consciente, él está de acuerdo, él es tolerante y acepta y respeta que ella crea, dice, no lo abandone. Es consentir, es eso, ¿verdad? Consentir es estar en acuerdo con la otra persona, respetar, estar en el mismo sentimiento de la otra persona. Dice, ¿por qué el marido incrédulo? Aquí Corintios 7 ya nos está hablando de un yugo desigual. Este marido del que habla no es un marido cristiano, es un marido, le dice, incrédulo. La palabra incrédulo en el original en realidad se traduce como un hombre rebelde, es decir, un hombre que está viviendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra o en contra de Dios. Así que estamos hablando de hombres rebeldes, por tanto soberbios, porque el marido incrédulo es santificado con la mujer, en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esta es una promesa para las esposas que están unidas en un yugo desigual ahora. Dice que a través de ti Dios está apartando. No quiere decir que por causa tuya ya en automático se salva tu esposo y tus hijos. Está diciendo que ellos son apartados, Dios los está santificando por causa de ti. Así que las mujeres son una bendición para sus familias, aunque ellos no lo vean así, aunque ellos estén todo el tiempo siendo hostiles y oponiéndose a tu estilo de vida, de ser una mujer fiel a Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, dice aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no es una servidumbre el matrimonio, no es estar casado y aguantar hasta que te mueras. Aquí dice que si el incrédulo no está de acuerdo en tu fe y no quiere vivir contigo por tu fe, si él se quiere separar, que se separe. Tú no estás, dice, subordinada o subordinado a un matrimonio. Ni eres un esclavo, ni eres una criada, un criado del matrimonio. Y como ya te casaste, porque en muchas iglesias se predica de una manera legalista, y entonces aquí es, ni modo, ya te casaste, así que ahora te aguantas y aguántate y pues Dios un día te va a bendecir. No, 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 aquí dice, si el incrédulo se separa, sepárese, ¿verdad? Y si en un momento dado se presenta una crisis por causa de que tú te congregas, sirves a Dios, eres fiel a Dios, buscas a Dios, aquí tienes que ponerte aquí en este plan. Bueno, yo era católica, ya no soy católica, ahora soy cristiana. Entonces, mira, pues como tú me digas, si tú no quieres vivir conmigo porque yo soy cristiana, pues piénsalo bien. Yo estoy dispuesto a continuar contigo, pero si por causa de mi fe tú no quieres seguir conmigo y te quieres separar, pues adelante. Entonces, es lo que dice ahí, ¿eh? Así que no estamos obligados a permanecer en un matrimonio donde la otra parte no respeta, no consiente tu fe. Tú tienes aquí que levantarte con la autoridad que tienes, no te hacen un favor ni te están dando una concesión. Esos son tus derechos, absolutamente nadie puede imponerte su conciencia.
ni su manera de pensar. Así que si a ustedes les toca ministrar a una mujer que esté llegando a Cristo y que tenga esta clase de conflictos al llegar a Cristo, tenemos que fortalecerles en su fe y saber que su primera relación y más importante es primero su relación con Dios. Y no vamos a subordinar nuestra fe al matrimonio. Ahora, lo siguiente que hay que ver aquí es que estar casados es decir, el matrimonio no define nuestra vida ni nuestro valor personal. El hecho de que alguien se haya divorciado, ya no esté casado, o si esté casado, eso no determina nuestro valor. A ver, el valor que tenemos para Dios está por encima de si estás casado o no estás casado. Muchas personas se sienten culpables o se sienten mal porque se divorciaron o porque se separaron. No, un matrimonio no define quién eres tú ni el valor que tú tienes como persona. Entonces, aquí, por ejemplo, bien, vamos a continuar con este tema. El de yugo desigual, nos estamos refiriendo, por un lado, a personas que están ahora casadas con un esposo que no es creyente, que no es cristiano. Ahora nos referimos a personas que están viviendo en unión libre. Mira cómo dice Jesús, aquí en Juan 4, 16 al 18, cuando tuvo el encuentro con la mujer de Samaria. Jesús le dijo a la mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Le estaba diciendo, trae a tu marido, y ella dijo, no tengo. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien has dicho, porque con el hombre con el que vives no es tu marido. Está diciendo, el hombre con el que vives no es tu marido. Estás viviendo con un hombre, pero no estás casada con él. Vivir con alguien no es casarse. Dios no considera que porque alguien se fue a vivir con el novio o la novia, ya por eso están casados. No, no están casados. Porque no están formalizando su compromiso de matrimonio. No están haciendo un pacto entre ellos y un pacto con Dios. Su unión fue basada en una conveniencia personal. Pues aquí estamos hasta que nos convenga, y el día que ya no quiera yo estar contigo, pues ahí nos vemos y no hay problema. Muchos viven así para evitarse el trámite del divorcio, que ahora, por cierto, ya ni les debe de preocupar porque es un divorcio express. Ya no es como antes, que hacían que la gente permaneciera casada en contra de su voluntad, y también en la iglesia. Ya no es así. Ahora, las personas, si ya no quieren seguir con alguien, se pueden divorciar. Y lo están haciendo porque precisamente no conocen el amor verdadero, ni están viviendo en el matrimonio con el amor verdadero de Dios. Lo que las parejas necesitan es volver a Dios y entrar en un pacto con Él, nacer de nuevo para vivir en la naturaleza del amor de Dios y poder disfrutar del matrimonio. En este caso estamos hablando de lo que le llamamos unión libre. Personas que viven juntas y que no se han comprometido de esta manera, pues no están casadas. Para Dios no es un matrimonio ni están casados. Yo sé que esto que digo puede ser duro para personas que están viviendo así y que pueden estar ahora en la iglesia viviendo así, pero quiero solamente exponer el principio. No juzgamos a nadie ni vamos a obligar a nadie a que se ponga en orden. No lo hacemos ni lo hemos hecho nunca. Esa es decisión de cada persona. Lo que estamos exponiendo aquí es que eso no es un matrimonio. Ni aunque se cambien el nombre o se pongan el apellido, eso no los hace ser ahora un matrimonio. Porque aquí vemos a Jesús que no está reconociendo a una pareja que vivían juntos. No los reconoce como un matrimonio. Les dice, has dicho bien, ese no es tu marido porque no estás casada. Estuviste casada con 5 hombres antes y ahora con el que estás, ¿verdad? No estás casada. Entonces Dios aquí nos está confirmando que Él desea que las parejas se unan en matrimonio y entiendan que el matrimonio es un pacto. Un pacto que se celebra en la presencia de Dios y en el que se compromete con Dios y con ellos a permanecer unidos por Dios en el amor de Dios. Porque si no es así,
el matrimonio no va a poder ser disfrutado y el pacto y esa unión no va a perdurar. Si nosotros no tenemos a Dios en medio de nosotros en el matrimonio, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, y no quiere decir que los que estamos casados y somos cristianos no tenemos conflictos ni problemas, o que cualquier matrimonio en donde ambos son cristianos, y eso le llamamos un matrimonio cristiano, que ambos sean cristianos, no quiere decir que sean un modelo y que su vida, pues, de matrimonio, pues sea perfecta y no tenga ningún conflicto. Así es, claro que no. Y desde luego que Dios también establece las condiciones del divorcio. Jesús dijo, entonces, cuál es la razón que puede haber divorcio y es cuando hay una infidelidad, la mujer tiene derecho ante Dios de divorciarse. Y es la única razón que una mujer tendría derecho al divorcio. Cuando la pareja es cristiana, dice que en ese caso, si los dos son cristianos y se divorcian, pues no pueden volver a casarse, por cierto. Esto está muy fuerte, porque hoy en día en las iglesias eso está pasando, pero pues es un tema muy delicado. Yo solo aquí voy a dejar el principio de que Dios quiere que seamos uno en el matrimonio porque Él tiene un llamado a nuestra vida y en el matrimonio Él nos está perfeccionando en nuestro carácter, nos está enseñando a dejar de vivir para nosotros mismos, para vivir entregados y rendidos por amor en el matrimonio. Dice aquí la escritura, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¡Wow! No, pues esta escritura está bastante fuerte, ¿no? Pero es muy interesante lo que nos dice aquí, muy interesante. Nos está diciendo, fíjate cómo dice aquí otra vez, nos está diciendo que estar casado o no estar casado no define tu vida. Es decir, una persona, un joven, una señorita que se case no lo hace más importante ni especial que una persona que no se ha casado. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo en su experiencia personal y está dando su consejo como apóstol y pastor. Y él dice, él no estaba casado. La tradición dice que él estuvo casado porque llegó a ser fariseo y los fariseos eran extremadamente celosos de la ley y por tanto eran hombres que entendían que tenían que estar casados. No se sabe sobre la vida personal del apóstol Pablo, pero la suposición es que la esposa pudo haber enviudado. Digo, él pudo haber enviudado y la esposa pudo haber muerto antes de que él conociera al Señor. Y hay quienes dicen que pudo haber sido que la esposa, cuando él llegó a Cristo, se apartó de él. Es una especulación, nadie lo puede asegurar. El caso es que el apóstol Pablo estaba soltero, no estaba casado cuando él, durante todo su ministerio. Y él dice, yo preferiría que se queden así las viudas y los solteros, bueno, les fuera a quedarse como yo así. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no te define el matrimonio ni el divorcio. Pues eso no le da valor a tu vida, ni te hace más importante ni más especial. Dios está hablando de otra forma acerca de este tema. Se está refiriendo únicamente a un tiempo en nuestra vida en que Dios nos llevó a estar casados y que Él ha cumplido un propósito al tenernos casados, al tenernos en un matrimonio. ¿Ok? Es el principio básico. Así que nos define el matrimonio como un pacto, una unión y un compromiso celebrado en la presencia de Dios y donde Dios se manifiesta en nuestra vida y nos da una capacidad para amarnos en uno al otro como Él nos ha amado. Por tanto, es este amor verdadero, ágape, el que va a sostener el matrimonio. No es el amor eros, que se refiere al sexo, no es el amor romántico, no es el amor de amigos. Esto no sostiene ni es el fundamento del matrimonio. Para Dios, el pacto consiste en que nos amemos el uno al otro con el amor con que Él nos ha amado. Por eso es que el matrimonio puede pasar por etapas y todas esas etapas en donde puede estar el matrimonio teniendo dificultades y hasta crisis, pueden ser superadas en la medida en que se mantenga bajo el pacto, que es el amor verdadero de Dios, es la fuente de todo el amor. Si en mí está el amor de Dios, pues entonces va a haber
va a haber placer sexual, que es el lugar donde Dios ha establecido que se va a disfrutar del sexo. Por eso Dios no aprueba las relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces va a haber amor de amigos, todo ese amor que nosotros, el amor romántico, todo eso se va a dar porque viene del amor ágape. Esa es la fuente del amor de Dios. Bien, y finalmente para terminar, acerca del tema del noviazgo, qué hacer, me parece importante aquí comentar finalmente con ustedes como papás y con los chavos sobre este principio, porque creo que necesitamos tener clara la sabiduría de Dios acerca de este tema. En este caso yo quiero hablar de las 3 puertas de las que he hablado en la Escuela para Padres de Influencia y Éxito, para entender, digamos, el conflicto emocional que viven nuestras hijas y nuestros hijos al ser adolescentes o ser mayores de edad, ser jóvenes, ¿verdad? Y hemos hablado de estos aspectos que pueden llevar a un joven o una señorita, pueden llevarle finalmente a un matrimonio, y es atracción, enamoramiento y sexo, ¿verdad? Estamos hablando de estas puertas que normalmente los jóvenes están buscando cualquiera de estas puertas para entrar en un noviazgo. Cuando hablamos de la atracción, me refiero a que la atracción es normal. La atracción es normal y es de lo más bonito. Tú te puedes sentir atraído por alguien, y eso es de lo más normal, eso no es malo, eso es normal, que alguien te atraiga. Esta es una puerta, la atracción. Hay personas que se sienten atraídos por la apariencia de las personas. Hay chavas que están buscando chavos guapos o chavos atléticos o chavos de cierta fisonomía, o hay chavos también que están buscando chavas, ¿verdad? Que les atraigan por las cualidades que tienen en su físico, en su apariencia, y esto es normal. Esto es normal y es una forma de poder llegar a la persona indicada. Claro que va a haber atracción, pero eso no determina. La atracción no es el criterio a considerar seriamente para entrar en un noviazgo o en una relación, en un matrimonio. Lamentablemente en el mundo eso es lo que hemos sido enseñados. Y eso es lo que ahora necesitamos enseñar en la cultura de Jesús, cómo nuestros jóvenes, cómo esta generación de jóvenes va a llegar al matrimonio, porque finalmente esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el noviazgo lleve al matrimonio. Un noviazgo consiste en llegar al matrimonio. Yo sé que esto es algo que genera mucho conflicto entre los chavos, porque ellos no quieren casarse o dicen que no quieren casarse, solo quieren andar con alguien. Bien, entonces esta es una puerta de atracción, no es el criterio a tomar. Después de la atracción viene un enamoramiento. Hay personas que también pueden sentirse atraídas no por la apariencia. De hecho, los especialistas en las ciencias de la conducta han dicho que muchas veces incluso la atracción no tiene que ver con la apariencia. Muchas veces la apariencia no es tan importante en la atracción. Muchas veces la atracción ocurre más bien en el carácter, en la personalidad. Les daba un ejemplo. Una chava insegura se siente atraída por un hombre prepotente y soberbio, que se siente muy seguro. Entonces ella se siente segura con un hombre que le hace sentir esa seguridad. O al revés, podemos encontrar a hombres que se sienten atraídos a mujeres muy seguras o mujeres orgullosas, prepotentes, porque probablemente se trata de hombres que están sufriendo en su autoestima porque traen un récord atrás de menosprecio, y entonces lo que a ellos les hace sentir seguros es una mujer demasiado segura, dominante, que en realidad pues es una mamá. Están buscando una nueva mamá, no una esposa a quien amar, cuidar y proteger. Entonces, observa cómo estos criterios no son lo que debería de guiar a un joven o a una señorita a una relación. No es la atracción ni tampoco el enamoramiento, porque el enamoramiento es una decisión. El enamoramiento es una decisión. Y yo a los que están casados aquí o han estado casados, y a los chavos también les pregunto, pregúntate cómo fue que te enamoraste de una persona. Y esto se ha idealizado en el mundo,
porque la filosofía del amor romántico es del siglo XIX y eso fue algo que entró en nuestra era moderna, idealizándolo como lo sabemos en la cultura, en el cine, en las películas, y entonces se ha hecho creer que el enamoramiento es algo que no sabemos por qué sucede y que pues casi nos enamoramos por decreto, no nos sentimos enamorados de alguien porque simplemente nos enamoramos y no es algo que podamos controlar. Y eso no es verdad. Muchas personas dicen, obedece tu corazón. No, obedece al Espíritu, obedece a Dios, no a tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Así que el enamoramiento es simplemente una decisión que uno toma en algún momento y que decides amar a alguien o sentirte, enamorarte de alguien. Esa es una decisión que tomaste porque hiciste cuentas y a la hora de cerrar la cuenta dijiste, pues este me gusta, ella me gusta y decides enamorarte de esa persona. Y finalmente el sexo, ¿no? Que es lo que hoy en día prevalece, que muchos están buscando a través del sexo encontrar a la persona indicada, entran en relaciones sexuales antes del matrimonio y piensan que al conocer a la otra persona de manera sexual les va a dar la certeza de que esa sea la persona con la que a lo mejor deberían de estar casados o llegar a casarse. Entonces la Escritura dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En otra versión dice, evita los deseos desordenados propios de la juventud. O sea, Dios dice, yo sé que ustedes como jóvenes traen deseos y pasiones, ¿verdad? Que trastornan su vida emocional, trastornan su mente, su corazón, y Dios está entendiendo que hay un conflicto, pero no quiere decir que porque haya estos conflictos necesariamente haya que obedecer estos impulsos. Hoy vimos en esta sesión que la vida cristiana no consiste en obedecer impulsos, sino obedecer el amor de Dios, que es un amor verdadero. Bien, finalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer para terminar? ¿Qué hacer? Se preguntaría, bueno, entonces el pastor, ¿qué es lo que nos quiere decir a los jóvenes? ¿O qué es lo que Dios está hablando a los jóvenes, a esta nueva generación de jóvenes? ¿Cuál es la mejor puerta para poder entrar a través de esa puerta y conocer a la persona indicada? Bueno, número uno, si alguien está interesado en ti y te ha dicho que le gustas, invítalo a la iglesia. Si alguien te ha dicho que le gustas o has notado que tiene interés en ti, quiere invitarte a salir constantemente, invítalo a la iglesia. Ese es el primer filtro. Lo he dicho durante muchos años, que claro que hay que atraer a las personas, pero bien, ¿verdad? Algunos le llamaban evangeligar. Yo conocí a uno que andaba evangeligando y se la pasaba llegando a las chavas más guapas y les hablaba del evangelio, las llevaba a Cristo y luego ya las traía de novias. Ok. Bueno, evangeligar. Entonces, si alguien te ha dicho que le gustas, que quiere que sea su novio o su novia, dile, primero quiero que vengas y conozcas mi vida y sepas quién soy. Invítale a que venga a la iglesia, y no solo que venga a la iglesia, sino que al venir a la iglesia tengamos la oportunidad de que ese invitado, esa invitada pueda conocer en qué consiste vivir una relación personal con Dios, llevarlo a Cristo, ¿verdad? Entonces, claro, invítalos, ese es un filtro. Aún mujeres que quieren rehacer su vida, que enviudaron o que se divorciaron de un hombre que no conocía a Dios, pueden rehacer su vida. Y lo que tienen que hacer es el filtro. La experiencia que hemos tenido es que lamentablemente mujeres así que ya pasaron por un matrimonio, normalmente llevan su relación muy aparte de la iglesia, muy aparte de Dios. Hemos tenido tantas experiencias y lamentablemente las personas con las que andan nunca conocen realmente de su vida de fe y no tienen la oportunidad de conocer quién verdaderamente ellas son. Así que la recomendación es que lo invites a la iglesia. Bueno, y si lo invito a la iglesia y ya y no quiere y no acepta o está reservado con respecto a recibir a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo considero que ahí tú tienes que, tú necesitas ahí entender que esa persona necesita vivir un proceso personal en la vida cristiana.
porque esa es una experiencia que yo tuve al llegar al Señor. Como yo les he comentado, yo llegué a la iglesia atraído por una persona con la que yo quería regresar. Anduve con ella en un tiempo, rompimos y finalmente volví a encontrarla y me la encontré ya como cristiana. Pero yo empecé a seguir mi propio proceso. Yo iba y la acompañaba, pero yo de inmediato entré en un proceso personal. Entonces aquí lo que necesitamos es que los chavos o las chavas que van por ti a la iglesia no se confundan y entiendan que lo que tú deseas para ellos es que conozcan como tú has conocido al Señor de una manera personal y tengan un encuentro con Jesús. Entonces es necesario que vivan su proceso y que lleguen finalmente a conocer al Señor, porque si tú andas con alguien que no conoce al Señor, ¿qué futuro tiene esa relación? ¿Cuánto de tu vida puedes compartir tú con esa persona si esa persona no está en lo que tú estás, no tiene tu misma visión, no tiene tu cultura, no tiene tus principios? ¿Qué vas a compartir con esa persona? Entonces, desde luego, finalmente quiero terminar de esta manera y es lo que hemos, voy a ir terminando porque apenas vi el horario y bien, pues voy a ir terminando ahora de esta manera. ¿Sí me ven ahí todos? Ok. Bien, sí, Sí. gracias. Ok, gracias. Para ir cerrando, el tema es, como ustedes han visto, sobre este tema yo he estado hablando en algunas ocasiones de una forma, una forma muy firme y siento que también ha habido cierta dureza en mi forma de hablar de este tema. Y sobre esto finalmente quiero que sepan, familia, que en estas decisiones nosotros vamos a mantener el respeto que hemos tenido hacia los jóvenes, hacia los chavos y las chavas, en el sentido de que aunque no estemos de acuerdo con el noviazgo o la relación de noviazgo que tengan en la iglesia, nosotros vamos a respetar esto. Con esto quiero dejar claro, y creo que ustedes conocen los principios que yo he dado en la palabra, porque no es una apreciación personal ni es un punto de vista mío, sino es algo que yo tengo totalmente establecido en la Biblia. Pero sí quiero que sepan que aquí en la iglesia no vamos a juzgar a nadie, a los chavos, a las chavas por su noviazgo. Aquí vamos a mantener ese respeto y pues será su decisión y serán los papás quienes tendrán en todo caso la responsabilidad y por eso veíamos al principio, el principio dejar el hombre a su padre y a su madre, y este es el principio que quiero establecer que sería saludable sobre el tema del noviazgo aquí en la iglesia, y es que los papás tienen la responsabilidad de avalar o de consentir una relación de noviazgo. Lo que yo te animo como papá y mamá es que tú tengas claro el sentir de Dios, que Dios te da, y que no te limites a respetar a tu hijo, porque eso es algo que como pastores nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos exigir ni demandar a alguien no andar con alguien o no tener una relación de noviazgo. No podemos hacer eso, a menos que fuera un caso ya extremo. Podemos exhortar, claro, finalmente tenemos esa autoridad, sí podríamos hacerlo, tenemos esa autoridad, pero no lo estamos haciendo. Queremos que haya libertad, que los chavos conozcan la voluntad de Dios para sus vidas y sepan lo que Dios quiere para sus vidas. Más bien queremos que ustedes como papás y mamás se hagan responsables, entiendan lo que Dios quiere para la vida de sus hijos, de sus hijas y la persona con la que él está saliendo o está en un noviazgo. Ustedes tienen que cubrir a sus hijos, tienen que protegerlos, y sí, como papás ustedes tienen toda la autoridad de no aprobar una relación, aún tienen toda la autoridad para demandar a sus hijos que terminen una relación que no resulta conveniente, que ustedes no sienten. Tú me preguntarás, ¿y qué pasa si no lo hace, pastor? Porque he tenido casos así. Esa es tu responsabilidad, establecer tu autoridad sobre tus hijos. Si ellos no la obedecen, ya están en un conflicto con Dios, que ellos tengan un conflicto con Dios. Obviamente tú no los vas a amarrar, ni les vas a, ni vas a, desde luego que debe haber reglas en tu casa. Desde luego que si él te dice que, o ella te dice que va a salir, tú debes de tener claramente qué reglas tienes
para tu hijo o tu hija que está saliendo en un noviazgo. Pero en principio tú tienes esa autoridad y si él no la obedece, entonces él tiene un conflicto con Dios y tú ahí llegas. Tienes que confiar que Dios se encargará de respaldar tu autoridad cuando tu hijo esté en peligro o no esté en una relación, tu hija, que le convenga y que tú sientes que no es de Dios. A lo mejor te cuestionará, oye, pero ¿por qué? Dame razones. Y tú le puedes decir, sabes que yo no sé, pero yo no siento. Punto. Yo no siento en mi espíritu que esta relación sea de bien para ti, así que no estoy de acuerdo y, en fin, ¿verdad? Y también lo otro, puede ser que no estés de acuerdo y tú y quieras respetarlo o respetarla en la decisión que ha tomado, también eso es válido. Tú puedes consentir en una relación, pero nunca puedes quitar tu autoridad, ni ustedes como jóvenes pueden esperar que sus padres no ejerzan autoridad sobre ustedes, ¿verdad? Porque dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. De hecho, para entrar en un noviazgo, si alguien hace bien las cosas, lo primero que tendría que hacer es hablarlo con su papá y su mamá. Eso es lo correcto. Oye, es que tengo esta situación con esta persona, me pidió que fuera su novio o su novia. Si no has hecho las cosas de la forma correcta, ya empezamos mal y las cosas van a ir mal. Entonces yo quiero animar a los jóvenes que pueden tomar este video estudio a que entiendan principios de orden en su familia y en relación a sus padres, porque estas decisiones sobre noviazgo y matrimonio, tus papás están involucrados. Cuando dice que dejará al hombre a su padre y a su madre, está hablando de una separación saludable. No es nada más, ya me voy a casar y ahí les aviso, si no es, ¿tú qué piensas? ¿Esta es la persona indicada para mí? Tú como papá y mamá es, ¿hasta dónde vas a llegar con esta relación? Ya tienes 3 meses, ya tienes 6 meses, ya tienes un año. ¿A dónde vamos con esta relación?